Muy buenos días, nos encontramos aquí en Guadalajara, en la Expo Guadalajara, en pleno Congreso Aneberris, nada menos que el 13º Congreso que hoy finaliza, y tenemos el privilegio y también, por qué no decir, la oportunidad de charlar con el actual presidente Aneberris, mi buen amigo Miguel Curiel, que es también el CEO de Driscolls, una de las más grandes empresas en el mundo de las berries actualmente. Y vamos a hablar sobre retos, desafíos y sobre todo sobre el mundo de las berries, que es lo importante hoy. Y es un privilegio pues poder hablar con Miguel porque acaba de tomar, ¿verdad?, el cargo y siempre pues es un gusto saber cuáles son pues los proyectos que pues un nuevo presidente tiene en una organización como es Aneberris. Buenos días, Miguel, y muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Francisco, encantado. La primera pregunta, que es muy de rigor, es ¿cuál es la hoja de ruta que te has marcado en tu nuevo mandato como presidente de Aneberris? Bien, a ver, como productores de berries para Norteamérica, nuestra vocación es Norteamérica, ¿no? Y Norteamérica, en el mercado común norteamericano, Canadá, Estados Unidos, México, tenemos muchos retos, digo, como en todos lados, pero los principales es el tema laboral, el tema de inocuidad alimentaria, que recientemente hemos tenido algunas situaciones como industria que afrontar, obviamente la rentabilidad y los retos económicos que tiene el cultivo. Yo te diría, a manera de resumen, está el reto de recursos, que es agua, mano de obra, obviamente tierras también son un reto. El tema regulatorio, cumplimiento en inocuidad, cumplimiento en estándares laborales, exigencias, ahora no solamente exigencias del mercado, sino condiciones mínimas para jugar, por un lado. Y la otra, estar preparados para externalidades, ¿no? Como las externalidades económicas que hoy tenemos, inflación, tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio que nos pega directamente en la realidad. Son los tres temas, digamos, jugando a la defensiva, ¿no? Jugando a la ofensiva es el desarrollar el mercado mexicano como un mercado importante de consumo. ¿Y esto qué implica? Bueno, hacer accesible el producto al consumidor mexicano. Fortalecer nuestra posición en el mercado norteamericano con un producto de alta calidad, de un alto nivel de servicio a un costo competitivo. Hablando del mercado de arándanos, por ejemplo, competimos en un mercado global, aunque estamos enfocados a la producción y distribución en Norteamérica. Esos serían, digamos, los retos más importantes, Francisco, que nos estamos marcando, ¿no? Para 5W, redactor, la falta de mano de obra se ha actualizado ahora, se ha hecho más presente en estos días, en estos momentos, para las cosechas. Te platico una historia. Mi primera visita a un campo en la empresa familiar fue ya para trabajar un sábado con mi padre en la camioneta hace más de 40 años. Regresando en la plática, yendo hacia el campo con algunos de sus colaboradores, nos decía, o le decía a su colaborador, el problema más grande que tenemos en el campo es la falta de mano de obra. Hace 40 años. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que cuando te metes a la agricultura, seguramente otros rubros, ya te metiste al problema de escasez de mano de obra. Entonces, yo creo que esa es la naturaleza, la naturaleza del negocio en el que estamos. ¿Cómo lo resolvemos? Hemos continuado evolucionando en productividad, creciendo en productividad, y no hay otra manera. Yo sí creo que al punto al que estamos llegando como mercado, no solamente en las berries, sino en los demás cultivos y en las demás industrias, ahora con todo el tema del nearshoring que han venido muchos trabajos y van a seguir viniendo muchos demanda de trabajo en México, nos va a meter más presión para ser productivos. Entonces, la solución, ¿cuál es la realidad? No va a haber más mano de obra y tenemos que ser más eficientes, tenemos que ser más productivos, que sea más atractivo para el trabajador de campo estar en el campo.
Entonces, de hecho, el reto no es, creo yo, no es contar con mano de obra o no contar, es más bien, o contar con más mano de obra, es más bien la gente que hoy está en el campo que siga interesada en trabajar el campo. Ese es el reto. ¿Habrá entrar tecnología nueva? Definitivamente. ¿Y qué es tecnología nueva? Tecnología nueva va desde mejores variedades, ¿no? Ahora tú no solamente diseñas variedades o desarrollas variedades, más que diseñar, que sean altamente productivas. Nos hemos enfocado mucho al sabor, ¿no? A la calidad. El desarrollo de variedades para el productor ha sido variedades que sean resistentes a plagas y enfermedades, ¿no? Variedades que sean productivas. Ahora hay un factor bien importante que está entrando en el desarrollo de nuevas variedades. Tienen que ser variedades fáciles de cosechar y atractivas para el trabajador de campo. Entonces, esa es una variable que no estaba ahí hace 5 años, ¿no? Entonces, es algo nuevo, ¿no? Y buscando, hay que, desde la estructura de los setos de las plantas, ¿no? En el caso de fresas, que haga más visible la fruta. En el caso de frambuesas, zarzamoras y arándanos, que sea más amigable para el pescador, ¿no? Que sea más visible, que esté más ergonómico, más al alcance de la altura de la persona. Yo creo que hay cosas bien interesantes pasando en ese sentido. Entonces, creo que por ahí va a venir mucho avance, pero la otra es también la mecanización, ¿no? Hay labores culturales en campo, por ejemplo la poda, ¿no? En donde quizá la poda va a tener que ser mecanizada, ¿no? En el caso del arándano, la cosecha ya hay equipos y máquinas que cosechan, sin embargo te desechan entre un 20 y un 30%, por lo tanto no las hacen viables, son muy caras también y sin embargo la tecnología se va a mover rápido en esa dirección y el costo de mano de obra pues va a ir creciendo. Entonces va a llegar un punto en donde la tecnología va a ser el camino, ¿no? Mecanización, robotización, mayor productividad, ese es el rumbo, no hay de otra, ¿eh? Perfecto. Además de los retos laborales, que son importantes, ¿verdad? Es evidente. ¿Qué otros retos y desafíos, Miguel, son en estos momentos determinantes para la industria de las berries mexicanas? Bueno, creo que una oportunidad que tenemos, me parece, en una industria única, especial, afortunados de estar aquí, que podemos tener un gran impacto positivo en desarrollo económico, social y de formación en las zonas donde operamos. A mí me parece que el mayor reto, cuando tú hablas de crecer, creemos que todavía hay mucho camino por recorrer en el crecimiento. No hay una limitante de material genético. Hay buenos materiales genéticos allá afuera haciendo mejor los cultivos. No hay un problema de capital. Bueno, hoy el capital es caro, sin embargo sigue habiendo capital accesible. De hecho, cada vez es menos, y estamos pasando ahorita con los intereses altos por un punto en donde hay capital accesible, pero es caro, pero hay accesibilidad. No es mano de obra, ¿no? Que la platicábamos ahorita. Sí, está difícil, pero esa es la historia de la agricultura. Entonces, a través de la mecanización, a través de la robotización y eficiencia, se va a resolver el tema de mano de obra. Lo que no se va a resolver de manera automática es el desarrollo de talento, ¿sí? De gerentes, de ingenieros, que conozcan el cultivo, que puedan hacer económicamente viable el cultivo y cumplir. Ese es el mayor reto de la industria. Y eso no es de la noche a la mañana. Hay que invertir, hay que atraer a jóvenes hacia la industria y que el día de mañana sean expertos en producción. Hoy, ese es el meollo del asunto. Ese es el punto, a mí me parece más crítico, ¿no? De lo que podemos controlar, ¿no? ¿Afectarán a las clases sociales que se dediquen al corte, a la cosecha de las frutas, de la frutilla? Es bien interesante lo que planteas. Creo que la oportunidad que se tiene en las berries es que ninguna función esté sujeta al nivel social o económico que tengas, ¿no? Por ejemplo, hoy hay gente que gana 5,000, 6,000, 7,000 pesos a la semana cosechando, ¿no? Entonces, lo que buscamos es cómo hacemos
viable el trabajo de campo, más interesante, ¿no? El trabajo de campo para cualquier nivel, económico y social. Por ejemplo, la pizca no tiene por qué ser un trabajo mal visto, o sea, se hace en túneles, en algunos momentos a la sombra, los setos son relativamente altos, los espacios son más amplios. De hecho, tenemos, bien interesante, aquí en Jalisco sobre todo, tenemos zonas donde hay ranchos donde solamente los adultos mayores, hay adultos mayores que son felices ahí, ¿no? Y que cubren su día y que tienen las condiciones y ganan como cualquier joven, ¿no? Entonces, es un punto bien interesante porque tenemos que reducir esas brechas. Ahora, la cosecha siempre va a ser manual, ¿no? Hablábamos de mecanización, el día de mañana llegará, pero en el de corto mediano plazo, en los siguientes 5 a 7 años, pues es manual. Entonces, ¿cómo hacemos ese trabajo manual atractivo para jóvenes, para adultos? Hay que generar las condiciones, ¿no?, para hacerlo. Entonces, algo que vemos en las berries, y seguramente se ven en otros cultivos, pero me toca a mí verlo aquí, es que el cultivo permite el crecimiento profesional de una persona. Hace 10 años había un encargado de riego, una persona hecha ahí en el surco. Le abría la llave, le cerraba la llave. Hoy, ese mismo rancho tiene un ingeniero especializado en riego. ¿Por qué? Porque ya utiliza sistemas de cómputo más especializados, riego por goteo, tiene que tener una preparación. El trabajo no se va. Lo que está pasando es que la calidad del trabajo y la profesionalización del trabajo de campo está incrementando, ¿no? El que era encargado de cosecha hoy es el licenciado de recursos humanos, ¿no? El gerente de recursos humanos o el supervisor de recursos humanos. El que era el fumigador, ¿no?, encargado de fumigación, hoy es el ingeniero en protección de cultivo. Entonces, a mí me parece que la industria de berries, lo que hemos visto en estos 15 o 20 años, últimos 15, 20 años, es que ha ido profesionalizando, ¿no?, el trabajo en campo. Es actualizar todo el trabajo del campo, como usted lo menciona. Muy bien, Francisco. Yo quería que hablásemos también de mercados. Yo creo que la clave, ¿verdad?, que tiene hoy día cualquier producto agroalimentario en México es diversificar sus exportaciones, ¿no? Lo estamos viendo con las berries, lo estamos viendo con el aguacate y también con el mango. Estados Unidos es el gran comprador de productos mexicanos, y por supuesto de berries, ¿no? Pero también es verdad que hay otros mercados, otros actores que están cumpliendo un papel, yo diría, relevante, ¿no? Como es el caso de la Unión Europea, que probablemente sea el segundo gran comprador de berries mexicanas, ¿no? Ahí es donde yo quería llegar. ¿Consideras, Miguel, que es un mercado que va a ser más relevante y más determinante para México en los próximos años? Porque actualmente los volúmenes de berries que se exportan desde México a Europa siguen siendo volúmenes pequeños, ¿no? Sí. Hablemos de números, ¿no? Los últimos datos que tengo, entre el 97 y el 98% de la producción de México en fresas, frambuesas y zarzamoras, y también en arándanos, se quedan en Norteamérica. Entonces hay un 3% máximo, yo creo que anda entre un 2% y un 3%, pero un 3% máximo de todo lo que se produce en México, que se va a Europa, a Medio Oriente y a Asia, ¿no? Principalmente Japón, Hong Kong, el sudeste asiático. Ahora, hay que entender cuáles son las oportunidades de mercado. Por ejemplo, Europa si tú analizas cada cultivo, Europa cada vez se está complementando más con producción de África, ¿no? Desde arándanos de Sudáfrica hasta producción en Marruecos de fresa, frambuesa, ya tienen también zarzamora, obviamente arándano, y también en otros países africanos, ¿no?, que están en desarrollo. Entonces creemos que de largo plazo va a haber esa complementariedad. El sueño del europeo es encontrar el México que tiene Estados Unidos, ¿no? Y ese es de los compradores europeos, te lo dicen. Ojalá tuviéramos a un México aquí enseguida. Van a continuar con eso, no está fácil, va a llevar décadas seguramente en desarrollarlo. Mientras tanto, efectivamente hay oportunidades, yo las llamaría oportunidades nicho, para surtir con un muy buen valor y un muy buen retorno para el productor de México. Quizá
si hablamos en los siguientes, de aquí al 2030, yo pensaría que las exportaciones a Medio Oriente, a Asia y a la Unión Europea pueden duplicarse, o sea, en los siguientes 5 a 7 años. Esto sería duplicarse no en volumen, sino en participación porcentual, que sería pasar de un 2-3% a un 5% en total. ¿Cómo? Bueno, al hacer más apetecibles las berries de México, sobre todo en frambuesa y zarzamora, por su sabor, ¿no? Que son los cultivos que pueden ser atractivos. Fresa, la ventana es más corta, es más difícil, hay una especialización en primavera, ¿no? En el sur, y en invierno la fresa mexicana empieza a tener una buena calidad, ¿no? Entonces yo creo que pudiera haber ahí oportunidades. En Asia igual, ¿no? En Japón, Medio Oriente, yo creo que en Japón hay un gran potencial a seguir desarrollando. Ahí tenemos una buena presencia como país en arándano, por ejemplo, ¿no? A través de diferentes marcas de aquí de México que se han posicionado en Japón, pero en otros países de Asia aún nos falta por trabajar. La oportunidad está ahí, a mí me parece que es más de nicho. Y por otro lado, en el tema, en la cuestión de arándanos, pues competimos con grandes especializados en la exportación. Un Chile, un Perú. Sin embargo, la ventana de México se está moviendo más hacia primavera, que es la vocación de México. Entonces, creo que ahí seguirá habiendo la oportunidad de seguir creciendo las exportaciones a estos mercados. ¿Cuál es nuestro país, nuestra República Mexicana, cuál es la mayor producción que se produce en cuál estado? Bueno, Michoacán, ¿no? Sigue siendo el mayor productor de berries, principalmente por fresas, le siguen zarzamoras, en frambuesas es Jalisco y en arándanos es Jalisco, ¿no? Sí, los dos son los estados grandes, más sí. productivos. Uh-huh. Quería también hacer especial hincapié en Medio Oriente. Medio Oriente y China, porque son dos mercados, yo diría, importantes, interesantes, Sí. pero de alguna forma también, ¿verdad? Uh-huh. Siguen siendo mercados bastante inaccesibles y con una presencia, yo diría, muy, muy ínfima, ¿no? O muy reducida de las berries mexicanas. ¿El panorama puede cambiar en los próximos años? Bueno, a ver, yo qué creo que va a pasar en Medio Oriente. Hay una gran inversión en Medio Oriente en la producción con climas controlados, ¿no? Ambientes controlados. Y eso va a despegar. Ahorita tenemos costos altos de energía, la inversión también es alta, pero hoy me parece que hace 3 o 4 años la relación de costo entre ambientes controlados y fresco era de 1 a 10 o de 10 a 1. Hoy el costo es de 3, 4 a 1. Entonces en los siguientes años me parece que se va a reducir y pudiera, a ver, nos están aumentando nosotros los costos por el contexto que tenemos, pero los costos de producción en ambientes controlados se está reduciendo. No creo que se igualen, difícilmente se igualarán, pero en el momento en que estén 2 a 1, seguramente podrán tener una oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que el futuro, si hablamos de aquí a 10, 15 años, el futuro de Medio Oriente me parece que es la producción en ambientes controlados. China es un animal diferente. China está desarrollando muy rápidamente su producción interna con empresas transnacionales como Driscolls, como Hortifruti, como otras empresas que están teniendo una presencia muy, muy importante, ¿no? Y la siguiente frontera donde ya hay empresas trabajando es India, ¿no? Creo que ya rebasó en población a China, ¿no? Entonces, y la oportunidad ahí para México, mientras no logremos tumbar las barreras arancelarias que hay, pues seguiremos estando en desventaja comparado con otros países que tienen acuerdos, ¿no? Entonces la primera tarea es salvar esos obstáculos arancelarios que actualmente hay para poder tener una posibilidad. Entre tanto, creo que los obstáculos fitosanitarios ya los hemos superado desde hace varios años. El tema es que no es negocio para el productor mexicano, ¿no? Por las tarifas arancelarias que hay, ¿no? ¿Cómo se regulan las tarifas arancelarias? Bueno, es a través de hablar Secretaría de Economía con Secretaría de Economía, ¿no? Y pues son negociaciones, toma y daca, qué conviene, qué das a cambio, y no hay mucho que podamos ofrecer en volumen. Y tampoco hay mucho interés de parte de la base de productores, ¿no? Porque te dicen, oye,
pues sí, tenemos todavía una oportunidad grande en Norteamérica por cubrir en la primavera, pues ¿por qué te voy a mandar fruta a China, ¿no? Con requisitos adicionales. Conocemos el camino fitosanitario, está salvado, el tema es arancelario, ¿no? Sí. Quería preguntarte, porque Miguel, tú eres un hombre de... Un producto con cero riesgo por el manejo de inocuidad superior que manejamos. Toda la vida hemos estado en el mercado de exportación, tenemos que cruzar fronteras y eso nos obliga a redoblar la exigencia, ¿no? Entonces yo creo que ahí está una oportunidad, y la otra, pues la calidad de nuestros productos en general. Eso es lo que yo creo que podemos promover, y sin duda hoy, conectando con el consumidor que le importa mucho las condiciones de trabajo, yo creo que ahí tenemos una oportunidad, ¿no? De ser reconocidos como una región que produce productos con alta responsabilidad en temas laborales, con el mayor cuidado en inocuidad y un producto de calidad. El tener una marca genérica, por ejemplo, Berries from Mexico, eso ya nos lo ganaron los aguacateros, ¿no? Entonces ya no hay un lugar ahí en ese espacio. Y por otro lado, en el caso de la producción mexicana, en Berries, tenemos también a las mismas empresas en el mercado norteamericano, ¿no? Produciendo en Estados Unidos, produciendo en Canadá. De hecho, es lo que vamos a ver en los siguientes años. Las empresas pues integradas van a tener producción en Canadá, en Estados Unidos y en México, ¿no? Para tener su abasto durante todo el año. Entonces, realmente yo, con la excepción de arándanos, que está por ahí, pero un poquito menos, la industria de berries en Norteamérica es una integración, ¿no? De mercados y de producción. ¿Cuántas empresas hay que producen y exportan? Me parece que hay más de 60 empresas que producen, comercializadoras. Sí. Empresas productoras, si el número no me falla, hay más de 500 empresas produciendo berries en México, no, muchas más. Había de hecho 6,000 productores de berries, fue el dato que nos pasaron, ¿no? Entonces, las exportadoras, en Aneberries estamos poco más de 30 o 40 empresas, representamos el 80-85% de la producción nacional, y hay otro 15-20% que está en productores importantes que quizá no sean socios de Aneberries el día de hoy. Quería también, Miguel, hablar de promoción. La promoción yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tiene la industria de productos frescos hoy día a nivel mundial, ¿no? Pero ya toca una campaña, ¿verdad?, de promoción fuerte en un mercado, por ejemplo, como es la Unión Europea, ¿no? O sea, ya son varias voces que incluso, bueno, pues lo reclaman, ¿no? ¿Os planteáis en Aneberries, a pesar de la situación económica que se está viviendo actualmente, llevar a cabo a corto o medio plazo una campaña de promoción en el mercado europeo? El enfoque de Aneberries hasta hoy ha sido prioritariamente una posición defensiva ante las externalidades que tenemos, ¿no? El ejemplo que tuvimos son las cuestiones de comercio con Estados Unidos, ¿no? Las situaciones de inocuidad que hemos tenido recientemente en la industria, entre otras, ¿no? También cuestiones laborales en donde la organización ha estado más a la defensiva. En el tema de promoción, incluso si lo vemos en nuestro presupuesto, no estamos todavía en una actitud ofensiva, ¿no? de ser proactivos. Vamos a ferias, tratamos de promover la marca, y yo creo que sí hay una oportunidad con este posicionamiento que te platicaba, de comunicar lo que las berries de México ofrecen, ¿no? En la Unión Europea yo creo que sería de gran valor. Será parte de nuestra gestión, ¿no? en estos años, de posicionar a las berries desde esta perspectiva, no tanto como una marca. Y sí, esa es parte de nuestra tarea pendiente, pero no solamente en la Unión Europea, también en México, ¿no? En México obviamos este mercado de 125 millones y contando, ¿no? de habitantes que les gustan las berries. Entonces, creo que lo hemos obviado, y también hay una oportunidad. Y eso mismo nos dará un sentido de identidad, una identidad a las berries mexicanas desde México, que seguramente podemos llevar a otras latitudes, ¿no?
¿Os preocupa, y además con razón, la situación actualmente económica que está viviendo Estados Unidos y Europa, con una recesión real y con una inflación a unos niveles como nunca se han conocido? Es decir, ¿tenéis algún tipo de temor o preocupación de que esto podría afectar en un futuro a corto plazo, por ejemplo, al consumo de berries? Bueno, tenemos varias macro tendencias que algunas nos las compartieron aquí en las presentaciones. A ver, no es la primera crisis. Casualmente, el negocio de berries en México se ha visto detonado en su crecimiento en el momento de cada crisis, ¿no? Tuvimos la crisis del 94, la crisis del 2001, la crisis del 2008 y la crisis del COVID. En todas esas crisis, el consumo de berries ha aumentado, ¿no? ¿Cuáles son las razones, los factores económicos o tendencias? Creo que hay una bien importante hoy que nos hace ser optimistas, y todo eso, claro, puede cambiar, y es, a raíz del COVID, una mayor preocupación del consumidor por su salud. Por lo tanto, quiere tener una dieta más basada en frutas y vegetales. Por lo tanto, al comer más frutas, al incluir más frutas, una opción viable para el consumidor son las berries, ¿no? Entonces, esto se ha venido dando en estos años. Ahora, desde el poder de compra, no es un dilema que tenemos como industria, es que las berries son caras, ¿no? Las berries son mayormente consumidas por un segmento medio alto, ¿no? El estar en este segmento de alguna manera te blinda. Una crisis como las que estamos viendo, una recesión, generalmente te pega o el cambiar su carro este año, dice, espero un año más, ¿no? En bienes, generalmente el ajuste va en el desplazamiento de la compra y consumo de bienes duraderos, no en alimentos. Para este segmento, ¿no? Para el segmento de ingreso bajo, sin duda, ¿no? Te afecta, dices, oye, hoy ya no vamos a comprar fresas, vamos a comprar frijolitos, ¿no? O arroz, ¿no? O algo menos, más accesible, o la fruta que esté a un precio accesible. Ese segmento, tristemente, desgraciadamente, no es una parte importante del mercado de berries, ¿no? O sea, es un segmento que entra cuando están baratas y se sale cuando están caras, incluso durante el año. Entonces, en un momento de recesión, el impacto, de hecho, lo que sucede es que el ingreso disponible para alimentos es mayor, dado que ya no tiene, digamos, la mensualidad de que pagar las vacaciones, o ya no tiene la mensualidad del carro, ¿no? Por ejemplo, nuevo. Entonces, es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero así funciona, ¿no? ¿Cómo afecta la baja del dólar? Bueno, ese sí es un problema importante, ¿no? Porque lo comentaba ayer, cuando tú presupuestaste $20 el tipo de cambio, lo tienes a 17, tienes una pérdida y tus costos de producción son en pesos, entonces tienes una pérdida neta de ingreso del 15%, ¿no? Entonces, si el negocio, pues un negocio razonable es de un 20 a 30% de margen, ponle un 20, ¿qué pasa? Que ese negocio, si tú hiciste todo bien, te quedó con un 5% de margen. Entonces ya no es el negocio que pusiste. Y tú dices, oye, ¿qué hice mal? Nada, ¿no? Es la economía, es la situación económica del mundo o de Norteamérica. Tenemos que hacer eso. ¿Qué es lo que genera? Genera que los productores que esperaban con el capitalizarse para crecer, no crecen. Entonces sí va a haber un impacto en crecimiento. ¿No equipara el dólar o la compra de los productos que tienen los productores? Uh-huh. ¿Te refieres a los insumos? Los insumos. Sí. ¿No equipara el precio, el costo? No, porque, a ver, los insumos no todos son dolarizados. Yo te diría hoy 70% de los costos de producción de las berries es en pesos. El otro 30% puede estar dolarizado, ¿no? Que son algunos agroquímicos, no todos, que son algunos insumos como el metal, ¿no? El plástico, que puede ser importado, pero de manera general el 30% de los costos están en dólares, 70% en pesos. Entonces, sí. Perfecto. Y para terminar, quería hablar sobre el futuro de las berries, que a pesar de que pues, la industria es optimista por ese crecimiento, ¿no? Quería ver, Miguel, si tienes una radiografía
para los próximos 10 años? Yo sé que es difícil, pero al menos me gustaría saber si en los próximos 10 años ves un futuro halagüeño, ves un futuro optimista, comercialmente hablando, a pesar de 3 cuestiones muy importantes. La primera, la subida de costos de producción. La segunda, no menos importante, pues de alguna forma, el consumidor cada vez se vuelve más exigente, ¿verdad? Y quiere más bien productos muy orgánicos. Y la tercera y más importante, sobre todo, pues que nos enfrentamos a una superproducción de frutas a nivel mundial. Berries se están produciendo en distintas partes del mundo, y ante toda esa competencia, se puede decir que el diagnóstico para el próximo decenio va a permitir que siga creciendo las berries mexicanas en el mundo. Bueno, yo creo que tal como lo planteas, ¿no? Hablabas de la rentabilidad, ¿no? La situación económica, un consumidor más exigente, y esto último que comentas, una mayor competencia por el espacio del estómago, ¿no? Ante la oferta que hay. Yo creo que la oportunidad está ahí. Hay un mercado que demanda, hay un consumidor que quiere productos de calidad, que lo haga sentir bien. Esa es una tendencia global. Y eso genera la oportunidad, ¿no? Ahora, ¿cómo? Yo más que optimista o pesimista lo veo como el reto, ¿no? La oportunidad que tenemos todos en esta industria de seguir manteniéndonos vigentes. Y si no hacemos nuestra chamba y no somos creativos y no somos innovadores, pues nos vamos a quedar atrás como otras industrias se han quedado, ¿no? Hoy somos... el consumidor nos da la preferencia, pero eso no nos garantiza el futuro, ¿no? Que así sea en el futuro. ¿Qué pasa si vienen otros productos, ¿no? Uvas que saben de manera extraordinaria, sandías, melones, otros cultivos que llenen ese mismo espacio que hoy estamos llenando? Entonces, creo que en Berries tenemos esa posición. Si estamos hablando de una carrera de Fórmula 1, estamos en la pole position, ¿no? Y si nos dejamos rebasar es porque no hicimos nuestra chamba. Entonces, creo que en cuanto... Bueno, primero, el consumidor está ahí, hoy, ¿no? Y creo que es una demanda que es un combustible para los siguientes 10 años. La situación económica y la reducción de márgenes, el aumento de costo, la falta de mano de obra, que va a ser el costo más alto, los retos, las externalidades que no se van a acabar, ¿no? Climáticas, sociales, van a seguir generando problemas que sí controlamos. El ser más eficientes, el ser más productivos, el seguir produciendo. Hoy, hace 10 años, producíamos 10 toneladas por hectárea en zarzamora, hoy producimos 17, ¿no? Hace 10 años producíamos 15 toneladas por hectárea en fresa, hoy producimos 30 toneladas. Entonces tenemos que seguir aumentando este rendimiento para ser más eficientes, correr más rápido para estar en el mismo lugar, no un poquito más adelante. Entonces yo creo que lo que veíamos en esta década, creo yo, un incremento de manera lineal en cómo hacemos las cosas, tendremos que hacerlo exponencial, ¿no? La automatización, mecanización, uso de robots y demás será un factor para mantenernos. Esto sumado a mejores variedades, sin duda. Y por otro lado, la competencia, ¿no? Yo creo que pues nos podemos preocupar y no. Debemos de preocupar si no hacemos nuestra chamba. Debemos de tener muy claro para quién trabajamos. Trabajamos para el consumidor, que todos los días vota por qué quiere consumir en base al valor que recibe. Nos tenemos que enfocar en eso, ¿no? Y hacer que el resto del sistema funcione. Y el resto del sistema es comercialización, producción, genética, proveedores, para poder seguir manteniendo esta cadena de valor, ¿no? 5W, redactor, le felicita por este profundo informe que nos ha dado a nivel mundial, a nivel Michoacán y toda la República. Sí. ¿Que Michoacán no es el mundo entero? Para mí es, sí, pero sí, no, encantados, encantados. Gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel, ha sido un placer esta entrevista, y te deseamos mucho éxito. Gracias. Como presidenta de Berries, y también a esta industria, pues que siga teniendo esos resultados tan
tan maravillosos y tan fantásticos que ha tenido en las últimas, iba a decir décadas, pero realmente sí, porque ha tenido un crecimiento imparable, ¿no? Ojalá siga siendo así. Y bueno, y siga siendo una industria tan importante, ¿no? Tan unida, tan cohesionada, como que se ha visto hoy y se está viendo en este congreso de Neverris. Qué bueno. Interesante, sobre todo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 5W Redactor, revista digital informativa.